Vamos a continuar con la información. Una gran polémica despertó una charla sobre educación sexual en el Colegio Pellegrini. Con toda la información está nuestra compañera Silvia Fernández. Adelante, Silvia, te escuchamos. Muchísimas gracias. La charla ocurrió hace exactamente una semana, a las 10:30, en el Salón de Actos del Colegio Carlos Pellegrini. Aquí el Centro de Estudiantes había convocado esta charla debate. Fue autorizado por el rector de Carlos Pellegrini y se realizó finalmente. El tema puntual, según refieren organizadores, estudiantes y rectorado, era despenalización del aborto. Y señalan que en el marco de esa charla, que fue dada por integrantes de la agrupación política Nuevo Encuentro, surgió una pregunta de parte de uno de los estudiantes vinculadas con la utilización de métodos abortivos. Allí se habló de la pastilla misoprostol. Es la pastilla utilizada, la medicación utilizada para abortos farmacológicos, y esto generó, entre otras cosas, que surgiera esta polémica a la que estamos haciendo referencia. ¿Por qué? Porque después de la charla también en las redes sociales se subió un mensaje en el que los integrantes de la organización de la charla señalaron que habían hablado sobre métodos abortivos con los estudiantes. Pero sobre el tema dialogamos con los alumnos de Carlos Pellegrini y con el rector, y esto decía sobre lo ocurrido. Lo que me preocupa en realidad es cómo se cubrió la nota, la manera en que se quiso demonizar justo a las personas que dieron este debate, cuando no importó en realidad el contenido, sino la palabra principal, que fueron pastillas, cosas por el estilo. Que se haya tratado de esta manera el tema me parece triste, pero porque es algo que afecta a miles de mujeres en todo el país, en todo el mundo, el tema del aborto, y es algo que nos debemos el debate. Fue justamente para tratar la temática del aborto, para cuestionar eso y para ver si los estudiantes y los adolescentes podemos tener algún tipo de acceso a información sobre eso, porque en la escuela eso no se brinda, no se trata. Así que la verdad que me parece que lo más importante es el tema en sí, el aborto en general, y no si se nombró o no una pastilla, cuando son cosas que existen y no estaría mal tampoco nombrarlo. El 1 de septiembre el Centro de Estudiantes convocó una charla autorizada por mí respecto de la despenalización del aborto, y la charla le iba a dar una organización de mujeres respecto de la despenalización del aborto, que es un tema que hoy mella mucho en la juventud. Sí, pero el tema principal es que explicaron cómo abortar. No, el tema principal fue de la despenalización del aborto. Hubo una pregunta así de una alumna respecto de los métodos abortivos y se trataron los métodos abortivos, pero el tema principal no fue ese. Que es un tema que está dentro del marco de la discusión de la sociedad, hay proyectos en el Parlamento y que en la juventud cuaja mucho. Sabemos que el público que presenció, los alumnos que estaban en esta charla, la charla era destinada a primero y segundo año del secundario. Ya escuchamos la palabra del rector, de alguno de los alumnos, pero ¿qué pasa con la gente que organizó, Silvia? ¿Qué opina de todo lo que se destapó a partir de este debate? Gracias, Mavi. Por eso estamos con Ignacio Mira, que él es de quinto año del Carlos Pellegrini y organizador como integrante del Centro de Estudiantes de la charla. Ignacio, bueno, básicamente la gran pregunta de todos es, surgió el tema de métodos abortivos por una pregunta de una estudiante y a partir de eso se generó la polémica. Exactamente, o sea, nosotros organizamos la charla el 1 de septiembre, como dijiste, desde la agrupación La Creciente, perteneciente al Nuevo Encuentro acá en el Carlos Pellegrini. Y básicamente, o sea, como una necesidad que vemos todos los estudiantes, todos los pibes, de discutir sobre la legalización del aborto, hacer una charla de debate sobre la legalización del aborto, digamos que es un tema que se discute en la sociedad y como Pellegrini no nos quedamos afuera de esa discusión. En particular, con lo que me acabas de preguntar, sí, la respuesta de las pastillas, digamos, fue una respuesta concreta a una estudiante en particular que pidió, digamos, saber, o sea, después del desarrollo, después de toda la discusión de los motivos políticos y culturales sobre por qué no se legaliza el aborto, preguntó cuáles eran los distintos medios para abortar y uno de esos de las pastillas y se tocó, pero no es que la charla fue sobre eso. Hubo cuestionamientos puntualmente de parte de padres de alumnos de primero y segundo año. Te lo consulto porque en las redes sociales se generó esta polémica vinculada con que no había ningún médico explicando los alcances de esta droga farmacológica. Bueno, quejas en primero que nada no tuvimos, o sea, ni de los pibes ni de los padres. De hecho, los pibes, a ver, casi que nos la estaban pidiendo la charla porque, o sea, habíamos pasado por distintos cursos, por ejemplo, marchamos por la libertad de Belén, por ejemplo, hace unas semanas, que la liberaron y eso, digamos, un poco reavivó todas las discusiones sobre el aborto y en particular nos habían pedido la charla sobre esto.
no generó polémica para dentro del centro de estudiantes, al contrario, recién venimos de tener jornadas de debate que ya estaban organizadas de antes, pero donde se habló, por ejemplo, de la cuestión de género, se habló de la cuestión, digamos, que explotó en el día de ayer y en el día de hoy, y que tiene que ver, digamos, con la necesidad de dar estas discusiones en el PL, o sea, en todos lados, porque no es capaz la legalización, o sea, yo puedo estar de acuerdo con puedo estar a favor de la legalización, militar la legalización del aborto, pero lo fundamental también es que se den las discusiones en las facultades, en los colegios secundarios, y que no se quede, digamos, como algo tabú, algo que escondemos de la alfombra, un poco con hipocresía, digamos, porque es una realidad, o sea, 500.000 mujeres se abortan por año en la Argentina, más de decenas se mueren, digamos, por no tener los recursos económicos, por no tener la información adecuada, entonces estas instancias las vemos hiper necesarias. Ignacio, gracias. Gracias a vos. Y en este marco, según nos informaban recién, aquí en el Pellegrini se van a realizar otro tipo de charlas vinculadas específicamente también con lo que reclaman los estudiantes, tal como decía Ignacio recién, y con la presencia de algunos médicos, porque el debate en definitiva tiene que ser con la aplicación de la Ley de Educación Sexual Integral, que en algunos colegios, básicamente en la gran mayoría de los colegios del país, aún no se está aplicando, pese a que fue sancionada en el año 2006.